El humanismo en el sentido amplio significa valorar al ser humano y la condición humana. En ese sentido está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. Por humanismo se conoce también el movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia en el siglo XIV, con el Renacimiento y se extendió a través de Europa, rompiendo con el teocentrismo propio de la mentalidad católica medieval. El teocentrismo, que concebía a Dios como el centro de todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana por su propio valor. La filosofía humanista ofrecía nuevas formas de pensar y reflexionar acerca de las artes, las ciencias y la política, lo cual revolucionó el ámbito cultural y supuso un periodo de transición entre la Edad Media y la modernidad. El humanismo y la literatura. El humanismo también corresponde a una escuela literaria que tuvo gran importancia en los siglos XIV y siglo XV. En la literatura se destacó la poesía palaciana, es decir, la surgida dentro de los palacios, escrita por nobles que retrataron los usos y las costumbres de la corte. Algunos de los escritores italianos que causaron más impacto fueron Dante Alighieri con la Divina Comedia, Petrarca con el Cancionero y Boccaccio con el Decameron. Humanismo y psicología. La psicología humanista tuvo origen en la década de 1950 y su importancia aumentó significativamente en las décadas de los 60 y 70, siendo una rama de la psicología y más específicamente la psicoterapia. La psicología humanista surgió como una reacción al análisis exclusivamente realizó sobre el comportamiento, teniendo como base el humanismo, la fenomenología, el existencialismo y la autonomía funcional. La psicología humanista enseña que el ser humano tiene en su interior un potencial de autorrealización. La psicología humanista, como tal, no tiene como propósito revisar o realizar una adaptación de los conceptos psicológicos existentes, pero sí procura ser una nueva aportación al campo de la psicología, encuadrándose dentro de lo que se conoce como el paradigma humanista. En ese sentido, se considera como una teoría adicional, juntamente con la terapia de la conducta y el psicoanálisis. Definimos el humanismo como una corriente de orden filosófico, intelectual y cultural que surgió como consecuencia del movimiento del Renacimiento, teniendo como principal finalidad la búsqueda de los conceptos presentes de la antigüedad clásica, sobre todo en los conceptos vertidos por la filosofía griega, transcurriendo en pleno auge en el siglo XIV y el siglo XVI. Poshumanismo. Es utilizado por una parte como forma de designar las corrientes de pensamiento que aspiran a una superación del humanismo en el sentido de las ideas y las imágenes provenientes del Renacimiento clásico. Así pretende actualizar dichas concepciones al siglo XXI, implicando frecuentemente una asunción de las limitaciones de la inteligencia humana. El poshumanismo y los cambios en la humanidad. Los cambios que ha tenido el ser humano, dejando a un lado la razón del hombre por dar priorización al flujo de información, teniendo en cuenta que nuestra sociedad ha cambiado en cuanto a nuestro entorno, debido a que ya no solo somos nosotros los seres humanos, sino que se ha dado paso a estar en una sociedad llena de inteligencia artificial, considerando que que está perdiendo la esencia del ser humano. Ya no se busca estar entre humanos, cada día nos convertimos en unos seres individualistas, egoístas y seres que ya no piensan por sí mismos. Esto teniendo de la mano los cambios con respecto a la biotecnología, siendo esta la clave del pensamiento posthumanista. ¿Qué es el humanismo y qué lo caracteriza? El humanismo era una corriente de pensamiento que tenía como características el antropocentrismo, la racionalidad y el cientificismo. Este movimiento cultural y filosófico sentó las bases para el Renacimiento y marcó la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Diferencia entre el humanismo y el poshumanismo. Una de las diferencias que puede establecer entre el humanismo y el poshumanismo consiste en que el humanismo está enfocado exclusivamente en las transformaciones del cuerpo humano, en su trascendencia, de los límites biológicos de la naturaleza humana, mientras que el poshumanismo se ha utilizado con una significación más amplia para señalar un mundo natural
ya modificado no solo el cuerpo humano, sino los alimentos, los animales, los cambios que a diario se va presentando en nuestras vidas. Muchas gracias. Les habló Norby Lorena Feria Oviedo, estudiante de Psicología de la Universidad Católica Luis Amigo.